Bienvenidos a la segunda clase de joyería con resina. En esta clase empezaremos con la manipulación de la resina epoxi. Después de la intro, comenzamos con el video. En el video anterior te enseñé la característica de esta resina. Ya sabemos que es una resina para joyería, que es una resina gemelo, se le conoce como gemelo porque se trabaja al 1 por 1. Sus características son de alto brillo, bajo en burbuja y con un acabado cristalino. Es importante aclarar que cuando compres resina epoxi para trabajar, venga con su ficha técnica, que especifique sus características y manejos. Por ejemplo, la característica de la resina que nosotros trabajamos tiene terminación cristal, alto brillo, nivelante y antiespuma, de alta dureza. No es tóxico, tiene bajos olores y es de bajo COB. ¿Qué significa esto? Que son compuestos orgánicos volátiles. El almacenamiento es muy importante. Como nos indica aquí en la ficha técnica, lo debemos de guardar en un ambiente entre 12 y 28 grados centígrados. También tengan en cuenta que la debemos de guardar en un lugar seco para que nuestra resina no se eche a perder. Aclaramos antes de empezar el video que se recomienda siempre trabajar con guantes, antiparras, cofia y una máscara con filtro. Si bien no es altamente tóxica como es la resina poliéster, tiene compuestos químicos que pueden afectar nuestra salud. Comenzamos con la manipulación. Te voy a enseñar la parte de cálculo, que es lo fundamental. Tenemos dos opciones. Una es midiendo el largo por ancho por la altura y sacando un cálculo aproximado de lo que nos va a llevar nuestro molde. Pero también ten en cuenta que si son moldes de siliconas irregulares como este, va a ser muy difícil calcularlo. Para eso nos ayudamos de la segunda opción. La segunda opción sería llenar nuestro molde con agua, pesar y sumar un 10% más, porque ya sabemos que el agua no tiene la misma densidad que tiene la resina. Para nuestra forma de ver, la segunda opción sería la más precisa para estos moldes que son irregulares. Tené mucha precaución al secar el molde si usaste agua. Después va a tener contacto con la resina. Lo más preciso para trabajar con la resina es pesarla. Para esto nos vamos a ayudar con una balanza de gramos. Nos tenemos que asegurar que tenga el signo de gramos abajo. Como les decía, la primera opción que tenemos para calcular la resina sería midiendo el largo por el ancho por la altura que tenemos. Esta sería la primera opción, por lo menos la primera vez que ustedes vayan a vaciar en un molde como este. Después que empiecen a trabajar, ya sabemos cuánto pesa o cuánto vaciado nos va a llevar. La segunda opción y la más precisa que tenemos nosotros es pesar. Como le explicaba antes, cuando tenemos un molde irregular como este, lo podemos pesar. Recuerden de poner la balanza en tare, vaciar el agua en nuestro molde irregular. Ahí llenamos nuestro molde. Como ven, vaciamos nuestra agua. Nos dio 8.6. A esto recuerden que hay que agregarle un 10% más, porque no es lo mismo pesar el agua que pesar la resina. No tienen la misma densidad. Al agregarle el 10% más, nos llevaría 9,46 gramos de resina. Vamos a redondear y hacemos 10 gramos. Recuerden vaciar el agua que pesaron. Volvemos al recipiente. Ahora lo que vamos a hacer es secar bien nuestro molde. Lo secamos bien porque vamos a utilizar después
la resina. Entonces tiene que estar bien sequito, lo secamos bien, que no quede nada de agua, ni una gota de agua, para que después, cuando coloquemos la resina, para que no se nos arruine el trabajo después. Para este molde vamos a utilizar 10 gramos de resina. Vamos a trabajar con una resina gemelo, que es al 1 por 1 de joyería. Vamos a dividir en dos partes nuestra mezcla. Vamos a necesitar 5 de resina y 5 de catalizador. Como ven, vamos a pesar nuestro recipiente, vamos a ponerlo en tare, la balanza tiene que quedar en 0 con el signo de gramos, recuérdenlo. Ahora vamos a trabajar con nuestra resina de joyería, vamos a poner 5 gramos, que es lo que vamos a necesitar. Y ahora vamos a agregar nuestro catalizador, que nos lleva 5 gramos también. Acá tenemos nuestra resina. Vamos a empezar a mezclar suave, pero continuo, sin agregar burbujas a nuestra mezcla. Sin agregar más burbujas a nuestra mezcla. Recuerden que si bien es bajo en burbujas, siempre va a tener unas pequeñas burbujas. Va a generar unas pequeñas burbujas. Recuerden batir bien, mezclar bien siempre los costados, el medio, para que no nos queden partículas crudas y arruinen nuestro trabajo. Ahora vamos a acelerar el video porque tenemos que batir mínimo unos 3 minutos. Entonces nosotros vamos a acelerar el video para que no se haga tan largo. Como ven, ya pasaron los 3 minutos y nuestra mezcla se unificó, quedó bien líquida, así como es que tiene que quedar para que nos quede un trabajo perfecto. La vaciamos, vertimos en nuestro molde. Como pueden ver, está bien líquida. Como pueden ver, los voy a girar para que puedan ver. Quedó completo hasta los bordes. Ahora lo que nos resta es sacar las burbujas, el aire. Para esto tenemos dos opciones. Una es el alcohol isopropílico a 99%. Y la otra es con calor. Nosotros utilizamos un mecherito chico para lo que son
estos tamaños de molde. Tengan en cuenta que con el calor y no tener cuidado pueden dañar el molde. Tenemos que tener mucho cuidado cuando usamos el calor para no dañar nuestro molde. La otra opción que tenemos es usar alcohol isopropílico. También nos va a ayudar a sacar el aire a nuestro proyecto. Tengan en cuenta que también podemos usar una pistola de calor o el secador de pelo, pero como estos dos emiten mucho aire caliente, lo que va a hacer, si no tenemos cuidado, es desparramar nuestra mezcla del molde. Tengan en cuenta que si bien utilizando el alcohol y el calor para sacar las burbujas, no es necesario pasarle mucho, ya que nuestra resina es baja en burbuja. Y como pueden ver o notar, no tiene nada de burbuja nuestro proyecto. Y utilizando un poquito de alcohol o un poquito de calor, le va a quedar así. Acá, como ven, hicimos un poco más de mezcla, hicimos unos 10 gramos más o menos, para utilizarlo en una de estas letras, que no todas miden lo mismo, y vamos a vaciarla, por ejemplo, en la O. Como ven, ya les expliqué, la mezcla está uniforme, bien líquida. Esto significa que está bien batida. Cuando nuestra mezcla queda bien cristalina, como pueden ver, casi sin ninguna gota de burbuja. Esta letra nos llevó 10 gramos. Como estamos trabajando con una resina que es gemelo al 1 por 1, la dividimos en 2 y agregamos 5 de resina y 5 de catalizador. Ahora nuevamente te voy a enseñar cómo quitarle el aire a nuestro proyecto. Ahora le vamos a sacar con el alcohol. Es importante aclarar que no tienen que ser las dos cosas para sacarle el aire a nuestro proyecto. Bien puede ser el alcohol o el calor con el mechero. Es importante tener en cuenta el tiempo de secado de nuestro producto. Como te comenté al inicio, es importante saber la ficha técnica de nuestra resina. Por lo general, estas resinas tienen un tiempo de secado de 24 horas para poder desmoldar nuestro proyecto. Influye mucho la temperatura y la humedad a la hora de trabajar. No se recomienda trabajar con más de 60% de humedad. Y la temperatura para trabajar es un promedio entre 18 y 28 grados. De no llegar a esos grados, hay que ambientar el lugar donde vamos a trabajar. Espero que te haya gustado el video. Tratamos de enseñarte, aconsejarte para iniciarte al mundo de la resina epoxi. No te olvides de suscribirte, dale like, presionar la campanita para que te notifique cuando llegue la tercera clase de joyería con resina epoxi. Nos vemos en el próximo video.